Bueno, hoy vamos a estar estudiando un tema muy particular e importante. Creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de las cinco solas de la Reforma, y las cinco solas son algunas ideas relevantes que surgieron a la luz de la Reforma protestante, luego de que Martín Lutero diera inicio a la Reforma, yendo en contra de las enseñanzas equivocadas que tenía la Iglesia Católica en aquella época, y otros hombres que hicieron parte de la Reforma, Juan Calvino, John Knox, y como resultado de todo este pensamiento que se hizo, que realmente no fue nada diferente que volver a las escrituras. Eso es lo que ha tenido que hacer el pueblo de Dios siempre. Se va distorsionando las cosas, pero el pueblo de Dios, un remanente fiel, vuelve a las escrituras. Y como resultado de ese, de ese pensamiento, de esa reforma, surgió algo que son las solas, las cinco solas. Y yo se las voy a enumerar, pero el día de hoy particularmente vamos a estar hablando de Soli Deo Gloria, solamente a Dios la gloria. Pero ¿cuáles son estas cinco solas? Tal vez para ustedes es algo que ustedes ya han escuchado, pero tal vez para otros es algo completamente nuevo. ¿Y cuáles son las cinco solas? Sola escritura, esa es la primera sola. Las escrituras solamente son nuestra autoridad suprema, y por eso se utiliza la palabra sola, solamente. Solamente las escrituras son nuestra autoridad suprema en temas de fe y práctica. ¿Cuál es la autoridad suprema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, solamente la escritura puede ser nuestra autoridad. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios, y no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, ¿sí? Pero ahí está todo lo que necesitamos, lo que es necesario para la salvación, la vida y la fe. Eso podría ser un resumen de sola escritura. La escritura solamente es la autoridad suprema. Hay una segunda sola que es solus Christus, o Cristo solamente. ¿Qué significa esto? Jesucristo es el único mediador, el único salvador. Cristo ha realizado el trabajo necesario para nuestra salvación por completo, y solo Él puede cumplir esta labor, este papel. No hay otro mediador, no hay otra forma de encontrar salvación fuera de Jesucristo. Jesucristo no es uno de los caminos, Jesucristo es el único camino, y por eso solus Christus, en Cristo solamente. Pero también hay una parte de solo Cristo que algunas veces se desconoce, pero cuando uno estudia la historia de la Reforma, se da cuenta que fue fundamental. Y es que solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Por supuesto, en esa época se discutía quién es la cabeza de la iglesia. ¿El Papa es la cabeza de la iglesia o Cristo es la cabeza de la iglesia? Por supuesto, los reformadores, estudiando la Biblia, llegaban a la conclusión de que la cabeza de toda iglesia verdadera es solamente Jesucristo. Jesucristo solamente. Una tercera sola es solo gracia, solamente por la gracia. ¿Qué quiere decir esto, solo por gracia? Que todos somos pecadores y no podemos contribuir en nada a nuestra salvación. Nuestra salvación se logra solamente por el favor inmerecido de Dios, por la elección soberana de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente podemos ser salvos por la gracia, gratuitamente, sin merecimiento. Esa es la tercera sola. Cuarta sola, sola fide, o solamente por la fe, o solamente a través de la fe. ¿Qué quiere decir esto? La fe, que significa recibir y descansar en Jesucristo y su justicia, es el único medio por el cual podemos recibir justificación. Solo podemos ser justificados, tener una posición correcta delante de Dios por medio de la fe y no por las obras. En contraposición a ganar la salvación por medio de nuestros actos, por medio de nuestras obras, está que es por medio de la fe. Y la última, que está conectada con todas estas primeras cuatro solas, es soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. ¿Qué significa esto? Solamente Dios debe recibir toda la gloria por nuestra salvación. Si Él es quien elige a quienes van a ser salvos, si Jesucristo es quien ejecuta la salvación de quienes van a llegar a ser salvos, si Él es quien hace toda la obra de salvación, entonces ¿quién es el único que merece la gloria? Por supuesto es Dios. Si Él es el Salvador de principio a fin,
entonces solamente Él es digno de recibir toda la gloria. Y eso es lo que significa sólido gloria. Él es quien ejecutó toda la salvación y por supuesto entonces Él debe recibir toda la gloria. Y esa es digamos que un resumen muy rápido y general acerca de las 5 solas, pero les voy a pedir que en este momento me acompañen para que oremos y podamos profundizar específicamente en sólido gloria, solamente a Dios la gloria, y podamos entender no solamente esta doctrina a la luz de la salvación, sino cómo la doctrina de la gloria de Dios puede conectarse con cada una de las áreas de nuestra vida y transformarla realmente. Así que oremos y pidámosle al Señor que nos guíe en esta noche. Padre, te damos gracias porque podemos creer, Señor, que la obra de salvación ha sido una obra completa de principio a fin, una obra tuya, Señor. Damos gracias por la palabra de Dios, por tu palabra que tú has inspirado, que tú has revelado y que solamente en ella encontramos la autoridad suprema. Damos gracias, Señor, porque es por medio de la fe que creemos en la salvación que tú has otorgado por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque tú nos has permitido creer que solo hay un camino, que es Jesucristo, y que su salvación es solamente por la gracia, Señor, que es un regalo inmerecido, que nosotros no podemos obtenerlo por nuestros propios medios. Damos gracias, Señor, porque aunque es un camino exclusivo, tú nos has permitido estar ahí, Señor. Por supuesto, es solo por tu gracia. Y al final de cuentas, Señor, como vamos a ver el día de hoy, todo es por tu gloria, Señor, para que tú seas exaltado, para que tú y nadie más pueda ser glorificado, se lleve la gloria que solamente mereces tú, Señor. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a reconocer que solamente tú eres Dios y perdónanos por las veces que nosotros hemos querido robar tu gloria, Señor, por las veces que hemos querido actuar de manera independiente tuya, por las veces que hemos olvidado el exaltarte y darte la gloria a ti por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Bendícenos y permite que nuestra iglesia, Señor, tenga una perspectiva correcta acerca de tu gloria, Señor. Que vivamos para exaltarte a ti en todo tiempo. Que nuestra vida, Señor, sea para eso, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a estar estudiando acerca de la gloria de Dios, qué significa y qué implicaciones tiene para nuestra vida. Pero lo primero que podemos hacer es intentar definir qué es esto de la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Y lo primero que podríamos hacer es ver el Antiguo Testamento y ver cómo el Antiguo Testamento define la gloria de Dios o los términos que el Antiguo Testamento utiliza para referirse a la gloria de Dios. Comúnmente el Antiguo Testamento utiliza el término gloria con una connotación de algo que es importante, de algo que tiene peso, algo que es majestuoso, algo que es brillante y algo que acompaña la presencia de Dios. Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento se está refiriendo a la gloria de Dios, a la gloria de Jehová, está hablando de su importancia, de lo que Dios es en sí mismo. Él es el más importante del universo. Él también muestra su gloria. Algunas veces cuando, digamos, lo podemos poner en términos visuales, la gloria de Dios se muestra de una manera brillante, ¿sí? Es algo que emerge de él mismo y es brillante, ¿sí? Pero hay un término específico que el Antiguo Testamento usa para hablar de la gloria de Dios. Y es una palabra en hebreo que la palabra es kabod, kabod. Y esa palabra tiene su raíz en algo que es pesado. Es más, algunas veces la palabra kabod se utiliza para decir que algo es pesado. Les pido que me acompañen con su Biblia a 1 Samuel 4:18. 1 Samuel 4:18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y ven esa palabra que aparece ahí, y pesado. Esa palabra pesado viene de la misma raíz que cabot, y había juzgado en Israel 40 años.
Aquí está describiendo simplemente un hombre grande y pesado que se cayó y se desnucó y utiliza esa palabra ahí, kavod, en 1 Samuel 4:18. Tengan eso en mente, que es la palabra pesado. Luego vayan a Proverbios 27:3. Proverbios 27:3 dice lo siguiente: pesada es la piedra y pesada la arena, pero la provocación del necio es más pesada que ambos. ¿Qué palabra está utilizando ahí? Kavod. Está hablando de una piedra pesada, de arena pesada, pero la provocación del necio también es más pesada que ambas. Y ahora les pediría que vayan todos a Isaías 42:8. Y ahí vamos a ver el mismo término kavod, pero empleado de otra manera. Ya no está hablando del peso de un objeto, sino que está hablando de algo más. Miren lo que dice Isaías 42:8. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Ustedes que ya están conociendo un poquito del hebreo, ahí lo que está diciendo es lo siguiente: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi kavod a otro no daré, mi peso, mi valor a otro no daré. Esa misma palabra que en otros contextos significa algo pesado, algo que tiene un peso grandioso, algo que es grande, aquí lo está utilizando y en esta traducción se utiliza para decir gloria. Gloria, y eso nos empieza a dar una idea acerca de qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es el valor incalculable que Él tiene, es su peso, es su fama, es un renombre superior que Dios tiene. Cuando alguien dice, por ejemplo, tus argumentos no tienen peso, ¿qué está diciendo? No está diciendo, bueno, no tienen peso literal, no pueden tener un peso en la balanza. Lo que está diciendo es que cuando alguien dice que tus argumentos no tienen peso, lo que está diciendo es que no tienen valor específico ese argumento. No es valioso, no estás diciendo algo valioso, no estás diciendo algo que tiene sentido. Es una persona que tiene peso cuando habla. Esa podría ser otra uso de la palabra, si lo ponemos en un ejemplo en español. Es una palabra que una persona que cuando habla tiene peso. ¿Qué estamos diciendo? Que sus palabras son valiosas. Entonces, ya hemos visto entonces en este primer énfasis que la palabra gloria habla del peso intrínseco de Dios, de su valor, de su poder, que lo que Él es en sí mismo es valioso, es pesado, ¿sí? Ustedes ya están entendiendo la analogía, pero hay otro énfasis que se utiliza para esta palabra y es el énfasis en esplendor y brillo. Y aquí también podemos poner un ejemplo en nuestros tiempos. Cuando alguien es famoso, ¿cómo le llaman comúnmente? Es una estrella, ¿cierto? Una estrella de televisión o una estrella de cine, ¿sí? Es glorioso en términos humanos. Esa sería como una ilustración que podemos entender para comprender la palabra gloria de Dios. No solamente que es pesado, que es valioso, sino que también tiene un brillo en sí mismo. Es algo que es llamativo, que es imponente, ¿sí? Y así si una estrella de cine, si una persona famosa le llaman estrella porque es como que brilla su fama, ahora, si nosotros comparamos ese brillo o esa fama de un personaje famoso de televisión, ¿con qué compararíamos entonces el brillo y la gloria de Dios? Creo que ni siquiera el sol que alumbra todos los planetas del sistema solar podría compararse con la gloria, con el brillo que emerge de Dios, de su excelencia y de su poder. Por ejemplo, en Éxodo 33:18, ustedes recuerdan la petición que le hizo Moisés a Dios. ¿Recuerdan qué le dijo él? Te ruego que me muestres tu cabot, ¿sí? Te ruego que me muestres tu peso, tu gloria, tu brillo. Ahí podemos tener una ilustración de cómo es utilizada esta palabra. Moisés en Éxodo 33:18 le estaba diciendo al Señor, muéstrame algo de tu gloria. Y sabemos que el Señor no le mostró todo su cabot, toda su gloria. ¿Por qué? Pues porque ningún hombre podría resistir tener un encuentro personal con Dios, verlo cara a cara y estar vivo. Entonces ya tenemos un poco más de entendimiento desde el Antiguo Testamento qué significa esto de que Dios es glorioso, esto de que Dios tiene gloria. Podríamos resumirlo en dos palabras: pesado, valioso, y la otra brillante, refulgente, ¿sí? Ahora pensemos en una expresión que comúnmente utilizamos los cristianos y es dar gloria. Yo quiero dar gloria a Dios. Entonces,
Ahí es cuando se empieza a poner complicado el asunto. ¿Cómo le doy yo gloria a Dios? ¿Cómo puedo darle yo más valor a Él? ¿Cómo podría yo darle más brillo a Él? Realmente, cuando hablamos de dar gloria a Dios, no es tanto algo que podemos añadirle a Dios, sino más bien que hacemos un reconocimiento del valor que Él ya tiene. Cuando yo digo que vamos a dar gloria a Dios, estamos hablando de que vamos a reconocer el valor que Él ya tiene o vamos a mostrar gratitud por lo que Él ya es o por lo que Él ya ha hecho. Dar gloria es alabar, reconocer la importancia de Dios, es reconocer el peso que Él tiene. En los salmos, cuando la gente da gloria a Dios, quiere decir que está reconociendo su naturaleza divina, está reconociendo que es Dios. Él es el ser más valioso, el ser de mayor peso, el más brillante del universo. Así que cuando damos gloria a Dios, lo único que estamos haciendo es reconocer lo que Él ya es. Él es glorioso, Él es brillante, Él es valioso y nosotros solamente reconocemos quién Él es. Cuando Dios nos llama a darle gloria, no lo hace porque lo necesita, no lo hace porque nosotros podamos añadirle más gloria, más brillo a Él. Más bien Dios nos llama a reconocer la gloria que Él ya tiene, ¿sí? Ya hemos visto entonces Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el término que se utiliza es doxa. Y ustedes pueden, o tal vez tienen algo de conexión con esta palabra. De ahí es de donde aparece la palabra doxología. Cuando ustedes escuchen ese término, doxología, estamos hablando de dar gloria, estamos hablando de un momento de alabanza. Si en algún momento ustedes ven en un texto que dice, bueno, a partir de este momento en esta ceremonia viene una doxología, lo que debería pasar es que viene una alabanza a Dios. Se está dando alabanza y gloria, exaltación a Dios. Por ejemplo, Filipenses 1, del 9 al 11, dice lo siguiente: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la doxa, en español, para la gloria y alabanza de Dios. Y miren qué interesante lo que está diciendo aquí Pablo. Yo oro que el amor de ustedes abunde más y más en verdadero conocimiento y en discernimiento, para que ustedes siempre escojan lo mejor, lo que es bueno. Y cuando ustedes son obedientes, escogen lo mejor. ¿Qué resulta? Resulta en gloria para Dios. Y ahí se utiliza la palabra doxa, que vimos que es la que comúnmente se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la gloria de Dios o darle gloria a Dios, ¿sí? Estas verdades acerca de la gloria de Dios nos llevan a dos conclusiones o dos implicaciones. Lo primero es que Dios es el único ser glorioso y todo lo que Él hace, lo hace con el fin último de ser glorificado. Y esta es una verdad muy importante que tenemos que entender. Dios, todo lo que Él hace, lo hace para Él llevarse la gloria, para Él ser exaltado. Todo lo que Él hace. Por ejemplo, pensemos en la ilustración de la salvación. Él dice que el hombre no interviene en la salvación. El hombre es un muerto espiritual que está muerto en sus delitos y pecados, no tiene la capacidad de buscar a Dios y Dios interviene y le da vida nueva y lo salva. Y finalmente, ¿quién se puede llevar la gloria? El muerto espiritual que no podía hacer nada. O sea, ¿quién puede ser exaltado por la salvación? Dios. Y entonces alguno pensaría, bueno, pero eso quiere decir que Dios es como egocéntrico. Todo lo que Dios hace lo hace para Él ser exaltado, para Él ser glorificado. Y realmente cuando pensamos de esa manera, cuando empezamos a decir, bueno, Dios es egocéntrico porque quiere toda la gloria para Él, ¿saben por qué pensamos de esa manera? Pensamos de esa manera porque algunas veces queremos poner a Dios en nuestro nivel. El querer la gloria y la exaltación en Dios es correcto porque Él es Dios. Usted y yo luchamos para querer la exaltación y la gloria, pero lo hacemos porque queremos robar la gloria de Dios. No nos pertenece. Pero en Él es correcto porque Él es Dios. En nosotros es incorrecto porque nosotros no somos Dios. Cuando nosotros queremos la gloria para nosotros, estamos actuando de manera egocéntrica, de manera pecaminosa, de manera idólatra, pero en Él no es incorrecto porque Él es Dios.
Es como dice el profeta, te equivocaste cuando pensabas que yo era uno de ustedes. No, él no es como uno de nosotros, él es diferente, él es nuestro creador y por supuesto, él merece toda la gloria, él merece toda la exaltación. En él es correcto, él es el único digno intrínsecamente de su gloria. Entonces, esa es la primera, digamos, verdad que podemos concluir acerca de la gloria de Dios, que él todo lo que hace lo hace para su gloria. Es más, él nos creó para que trajéramos gloria a Dios. Pero hay otra verdad, y es que la existencia humana entonces tiene sentido, o el ser humano tiene sentido en vivir su vida si está viviendo para la gloria de Dios. ¿Sí? Él hizo todo para su gloria y entonces mi vida debe estar enfocada en traer gloria a Dios. Y ahí es donde vamos a pasar, digamos, los últimos minutos de tiempo que nos quedan, viendo en la manera práctica cómo puedo vivir entonces yo para la gloria de Dios. Y les pido que me acompañen a Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que coman, ya sean que beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para que Dios sea exaltado, háganlo todo para reconocer el valor de Dios. Y en el contexto, Pablo está hablando de algo muy particular. Algunos de ustedes ya han estudiado esos versículos, pero expliquémoslos un poco. Pablo está hablando de no pensar en los derechos propios y en las libertades propias, sino más bien en pensar en lo que es más edificante para los hermanos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto aquí? Algunos hermanos, algunos cristianos, tenían conciencias débiles todavía acerca de lo que podían comer o no. Algunos seguramente venían del sistema religioso judío y sabían que pensaban que había ciertos alimentos que todavía no podían comer, o había algunos que eran gentiles y sabían que la comida que se vendía en aquella época en ciertas ciudades, por ejemplo, ahí en Corinto, era comida, por ejemplo, carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces pongámonos en el contexto. Hay una carnicería ahí en Corinto y esa carnicería está consagrada a un dios pagano. El carnicero cuando mata a los animales los sacrifica, sacrificándolos en nombre del dios pagano. Algunos hermanos en la congregación ahí en Corinto estaban teniendo tal vez dificultad diciendo, bueno, ¿cómo vamos a comer nosotros esa comida? ¿Cómo vamos a comer esa carne si fue sacrificada a los ídolos? Pablo va a decir, mire, usted no pregunte cuando llegue a la carnicería. Usted simplemente pida su comida y usted dé gracias a Dios y cómase la carne. Pero también Pablo va más allá y está diciendo cuidado, porque de pronto algunos de ustedes tienen la libertad de ir, comprar la carne y comérsela sin ningún problema porque están libres en Cristo, ¿sí? Pero tengan cuidado por algún hermano que puede ser un hermano débil, que todavía tiene debilidad en esa área, que no tiene aún esa libertad. Pablo está diciendo, hagan todo para la gloria de Dios, aun si comen. Entonces, si usted sabe que usted tiene una libertad cristiana, usted dice, esto no es pecado para mí, pero usted sabe que hay un hermano al lado que eso todavía le cuesta, entonces, por amor a ese hermano y porque quiero traer gloria a Dios con mis actos, entonces yo no voy a hacer eso. Y el resto del contexto, ahí, si ustedes leen, miren, leamos desde el versículo 23 para que puedan entender todo lo que está pasando ahí. Miren lo que dice el versículo 23. Y esto para entender un poco aún versículos que a veces son utilizados de manera equivocada, pero dice ahí, todo es lícito, pero no todo me es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Vaya a la carnicería, pero no se ponga a preguntar, porque si usted se pone a investigar mucho, pues su conciencia va a ser afectada. Yo algunas veces he hablado con algún hermano y les he dicho, mire, hay cosas donde no hay que preguntar tanto y no lo saqué de mi propia invención. Pablo lo está diciendo, dice, vaya a carnicería, pero no pregunte, ¿sí? Simplemente coma y esté tranquilo en su conciencia. Pero dice así, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, come todo lo que os pongan delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no la comáis.
por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues porque hay de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena. Si participo con agradecimiento, ¿por qué de ser censurado a causa de aquello o por lo cual doy gracias? Aquí está diciendo en el argumento Pablo, si usted está tranquilo, entonces ¿por qué yo debería abstenerme? Bueno, va a dar la respuesta en el versículo 31. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que no seamos piedra de tropiezo ni para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios. Aquí Pablo está utilizando un ejemplo tan sencillo como lo que alguien come y cómo podría vivir para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que ya nosotros no podemos vivir como bien nos parezca, sino que todo lo que hagamos, aun el hecho de lo que comamos, lo hagamos pensando en qué trae mayor gloria a Dios. Aquí es un ejemplo, una ilustración, pero esto se podría transportar a cualquier área de mi vida, donde yo tengo que pensar, Señor, aquí no importa tanto cuál es mi libertad, aquí no importa tanto cuál es mi deseo, sino guíame para que yo pueda saber qué es lo que más gloria te trae a ti. Pablo está diciendo, cuidar a un hermano débil, cuidar su conciencia es lo que más gloria trae al Señor. Así que ya la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para hacer lo que nos provoca. La libertad que tenemos en Cristo es una libertad para glorificar al Señor. Es lo que está diciendo Pablo en todo este argumento. Solo a Dios sea la gloria. Solo Él merece toda la gloria, el reconocimiento por la salvación, pero esto abarca mucho más que la salvación. El hecho de que Él merezca toda la gloria significa que nosotros debemos vivir una vida volcada para que Dios sea exaltado. Cada minuto de nuestra vida, con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, cómo la manera en que yo vivo puede traer gloria a Dios, puede hacer que Dios sea exaltado. Miren, esto no importa si usted es pastor, esto no importa si usted es misionero, no importa si es ama de casa, si usted es empleado de una empresa, si usted es dueño de la empresa, si usted es pensionado, si usted es hombre, si usted es mujer. Cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, en cualquiera que sea nuestra condición, debe ser hecho para la gloria de Dios. Esa es la manera de empezar a tomar decisiones si usted quiere ser un cristiano maduro. Si usted quiere ser un cristiano maduro, usted tiene que dejar de preguntarse esta pregunta que tienen los cristianos inmaduros o personas que ni siquiera son creyentes, que ellos se preguntan, ¿hasta dónde no es pecado? Hay personas que se preguntan, bueno, ¿hasta dónde? Por ejemplo, alguien que es novio con una jovencita dice, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar que no es pecado? ¿Hasta dónde puedo decir esta mentira? ¿Hasta dónde puedo llegar con algo que no es agradable a Dios o que es gris? Esa no es la manera en cómo actúa un creyente maduro. ¿Hasta dónde puedo llegar pisando la línea de lo que desagrada a Dios? Así viven los legalistas o los que quieren ser justificados por sus obras. Pero un creyente verdadero y maduro que quiere vivir en santidad y que quiere crecer en la madurez, ¿sabe qué se empieza a preguntar? Señor, ¿qué es lo que más gloria te trae? Voy a tomar una decisión. ¿Qué es lo que más gloria te trae? A veces usted tiene preguntas y dice, Señor, quiero hacer esto o quiero hacer aquello. Y usted dice, ¿cómo puedo saber? O sea, quisiera que Dios me hablara audiblemente y me dijera, haz esto. Pero ¿saben cómo pueden resolver muchas de esas preguntas? Por supuesto, con los estudios que hemos hecho de cómo conocer la voluntad de Dios, pero hay una pregunta fundamental que facilita todo y dice, ¿qué es lo que más gloria te trae, Señor? Tengo esta opción y esta opción. ¿Cuál es la que más gloria te trae? Y saben que las decisiones empiezan a salir mucho más rápido, porque muchas veces estábamos inclinados a algo que definitivamente no traía gloria al Señor, más bien le deshonraba, era algo pecaminoso. Pero si empezamos a preguntar esto, ¿cuál es lo que más gloria te trae? ¿Qué es lo que más exaltación trae a Jesucristo? Si yo decido esto, va a traer un testimonio a las personas que hay alrededor y las personas alrededor van a decir, este hombre tiene un Dios verdadero al que sigue, es verdad que él cree en Dios, eso trae gloria a Jesucristo. O las decisiones que usted está tomando en el día a día le llevan a las personas a concluir lo contrario.
Este dice que es cristiano, pero realmente actúa peor que los que ni siquiera dicen ser cristianos. Esto es en el día a día. Vivir para la gloria de Dios no es repetir todo el día, gloria a Dios, gloria a Dios. Vivir para la gloria de Dios es que mi vida está completamente consumida para poder exaltar a Jesucristo. Que yo digo algo y digo, Señor, esto es agradable a ti. Y que por supuesto, cuando peco, cuando dejo de darle gloria a Él, me arrepiento porque sé que estoy robando algo de su gloria. Vivir para la gloria de Dios, si lo ponemos en palabras sencillas, es vivir realmente creyendo que Dios es verdad en mi vida. No jugando, no aparentando, no viviendo a jugar a ser cristiano, sino viviendo realmente para su gloria, para que Él sea exaltado. Una ilustración poderosa de la aplicación de la gloria de Dios en la vida de las personas sucedió también en el periodo de la Reforma. Esto ya lo he mencionado muchas veces, pero los países que recibieron la enseñanza bíblica de que las personas debían vivir para la gloria de Dios, algunas naciones fueron transformadas por esta mentalidad, ¿sí? La doctrina de sol y de gloria, vivir para la gloria de Dios en todo, no solamente tuvo efectos en la religión, sino que trajo efectos sociales y económicos. Hay países enteros que tuvieron un vuelco económico porque desarrollaron su mentalidad bajo hacer las cosas para la gloria de Dios, porque los empleados empezaron a ir a trabajar no solamente para ganarse un sueldo, sino que hacían las cosas no para el ojo humano, sino para la gloria de Dios. Yo aquí les pido que se imaginen este escenario. Imagínense una empresa con trabajadores que hacen cada tarea para agradar a Dios. Usted que tiene empleados, imagínese cómo sería transformado que todo su grupo de empleados hiciera cada cosa pensando, ¿cómo hago esto para la gloria de Dios? Transformaría el negocio. Imagínese una esposa que se levanta y cada minuto que cuida a sus hijos, administra su hogar, ya no está pensando en hacerlo para que otros la vean bien, sino que está pensando y diciendo, ¿cómo puedo hacer esto para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo educar a mis hijos? ¿Cómo puedo administrar mi hogar de una manera que Dios sea exaltado? Cambian las cosas. Piensa en el dueño de una empresa que paga lo justo a sus empleados, que es generoso, que trabaja esforzadamente y nunca hace nada ilegal, porque no le importa tanto el dinero, sino que lo que más le importa es que traer gloria a Dios. Si alguien y si una iglesia empieza a vivir de esta manera, por supuesto que nuestras familias van a ser transformadas, por supuesto que nuestros trabajos van a ser transformados, por supuesto que nuestra iglesia va a ser una iglesia madura. Esto es el cambio radical entre tal vez ni siquiera ser cristiano, ser un cristiano inmaduro, a empezar a ser un cristiano maduro, alguien que vive consumido por traer gloria a Dios en todo lo que hace. Imagínese a un niño, y sé que hay niños que me están escuchando, que hacen sus tareas para la gloria de Dios, que hacen sus tareas del colegio no porque tienen que cumplir con algo o porque su papá o su mamá o sus profesores les van a calificar, sino que imaginen un niño que hace su tarea porque quiere agradar a Dios con esa tarea que está haciendo. La hace de otra manera porque quiere que Dios sea exaltado en la manera que lo hace. No solamente un niño, sino jóvenes estudiando en la universidad, estudiando para la gloria de Dios. Miren, vivir para la gloria de Dios es vivir en torno a nuestra ciudadanía celestial y no tanto enamorados a este mundo. Vivir para la gloria de Dios es vivir para la eternidad y no para lo temporal. Vivir para la gloria de Dios es vivir para la recompensa de Dios y no la recompensa de los hombres. Leamos nuevamente Corintios. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa. Este es el tipo de argumentación que más me gusta de la Biblia. Cuando los autores bíblicos dicen, hagan esto y cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. Cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, hagámoslo para la gloria de Dios, para que Él sea reconocido. Ahora yo les hago una pregunta puntual a ustedes. ¿Están viviendo para la gloria de Dios? En el día a día, en su labor principal, ¿usted está meditando en qué trae mayor gloria a Dios? ¿Lo está haciendo de una forma que realmente
agrada a Dios? ¿Están viviendo para la gloria de Dios con la manera en que están guiando a sus hijos? ¿Están viviendo para la gloria de Dios en la manera en que se están comportando con su esposo, su esposa? ¿Son personas ustedes que viven para la gloria de Dios en su trabajo o en su estudio? ¿Están viviendo para la gloria de Dios con la manera en que usan sus palabras, la manera en cómo tienen sus conversaciones, cómo reaccionan ante otras personas? ¿Está trayendo gloria a Dios la manera en que ustedes viven? Y realmente no tienen que pensar mucho más atrás. Pueden pensar en estos 3 días de la semana, lunes, martes y miércoles. Hemos vivido para la gloria de Dios, en cómo hemos administrado nuestro tiempo, en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando. Lo que usted escucha es algo que trae gloria a Dios. Lo que usted ve es algo que trae gloria a Dios. Quisiera terminar con un pensamiento importante acerca de la gloria de Dios y les pido que presten mucha atención y con esto vamos a concluir. ¿Están ustedes dispuestos a vivir para la gloria de Dios aun cuando el sufrimiento toque a la puerta de su casa? Porque creo que ahí es cuando las cosas se ponen de otra manera, ¿sí? Hay personas que abandonan su fe cuando llega la enfermedad, o hay personas que reniegan de Jesucristo cuando un ser querido se muere y dicen por qué y maldicen a Dios o aún llegan a tener actitudes de pronto de no irse en rebeldía completa en contra de Dios, pero hay un furor en contra de Dios. Y realmente este es el punto de quiebre entre un creyente inmaduro y un creyente que empieza a madurar realmente. Y es alguien que quiere vivir realmente para el Señor, que ya no vive por lo que parece beneficioso momentáneamente, sino que dice, bueno, aquí lo único que me importa es qué piensa Dios de mí. No importa qué piensen los del lado de mí. Lo que importa es qué piensa el Señor de mí. Una iglesia bíblica, entre muchas otras cosas, se caracteriza porque ayuda a sus miembros a vivir para la gloria de Dios en todo momento y aún en los periodos más difíciles. Quiero decirles esto y estuve orando esta tarde por ustedes, por mí, porque realmente el sufrimiento es algo que simplemente es cuestión de tiempo para que llegue a nuestra vida, ¿sí? Es cuestión de tiempo que tengamos que pasar por aflicción en este mundo. En este mundo tendremos aflicción. Y mi tarea principal es preparar mi propia alma, pero también prepararles a ustedes, porque van a venir momentos de aflicción en su vida. Y qué bueno es que desde ya, esto no es para tener un pensamiento fatalista o para andar con miedo, ay, algo malo me va a pasar. No, no, no. Es para decir, Señor, hoy que tal vez las cosas están tranquilas, hoy yo te suplico que cuando venga el fuego de la prueba, yo pueda seguir glorificando tu nombre. Y el día que venga la prueba, yo pueda seguir diciendo, tú, mi Señor, eres bueno. Tú, mi Señor, eres bueno. Y qué bueno sería hoy poder orar y suplicarle, Señor, que en medio de la prueba yo pueda seguir fiel. Ayúdame para que yo no vaya a ser el primero que cuando pasa el fuego de prueba yo sea el primero que sale despavorido o que cuando los otros me vean digan, bueno, ¿y cuál era el Dios que tenía en el que confiaba? Sino que nosotros en el medio de la prueba podamos decir, Señor, yo quiero vivir para tu gloria, aún en medio de la dificultad, en medio del dolor más grande. Y aún hay personas aquí en nuestra congregación que están pasando por dolor o que han pasado por dolor y que son una verdad de esto que yo estoy hablando hoy en día, que son personas que viven para la gloria de Dios aún en medio del sufrimiento. Y gloria a Dios por eso. Quisiera leerles un párrafo de D.A. Carson, un libro que se llama ¿Hasta cuándo, Señor? Reflexiones sobre el sufrimiento y el mal. Y les voy a leer el párrafo. Dice así: ahora, supongamos que nuestra esposa vuelve del médico con malas noticias. Hay indicios que ha aparecido un melanoma. El hospital le hace unas pruebas urgentes los próximos días y las noticias son aún peores. El pronóstico es de 3 meses de vida
y todo lo que puede hacer la medicina moderna es mitigar el dolor. Debo decir que si usted es un cristiano que ya ha pensado en estas cosas con anterioridad, se dará cuenta que esa sentencia de muerte no difiere de aquello bajo lo cual tanto usted como su esposa han vivido siempre, que han estado preparándose para ese día desde su conversión, que ya habían puesto su tesoro en los cielos y que allí está su corazón. Todos estamos bajo sentencia de muerte. Luego continúa diciendo el siguiente párrafo: no pretendo que esta verdad desnuda ofrezca un inmenso consuelo. Nuestro consuelo se basa en otras cosas, pero la aceptación plena de esta verdad puede acabar con buena parte del shock y de la rebelión innecesaria. Si estamos preparados y nuestro deseo más grande no es nuestra comodidad, no es nuestra gloria propia, sino la gloria de Dios, por supuesto que tenemos que estar preparados. Y esto es parte de lo que necesitamos como iglesia. Estar preparados para que en tiempos buenos vivir para la gloria de Dios y en tiempos más difíciles poder seguir diciendo: Señor, tú eres bueno y tú siempre me haces bien. Y aunque me duela y aunque podamos llorar y estar llorando y clamando a Él, pero poder seguir diciendo: tú, Jesucristo, eres mi Dios y tú eres bueno y tú sabes qué es lo bueno con mi alma. Estamos en un mundo caído. Es cuestión de tiempo que el dolor llegue a nuestras vidas y es una bendición estar preparados y es una bendición estar afianzados en la palabra. No es fácil, necesitamos de la gracia de Dios aún en medio de ese sufrimiento, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? No es la muerte de un ser querido, no es una enfermedad terminal. ¿Saben qué es lo peor que nos podría pasar? Que nosotros nos rebeláramos a Jesucristo, que nosotros fuéramos unos rebeldes que nos resistiéramos a Él y un día blasfemáramos de Él. Eso sí da miedo, eso sí da temor. Pero qué bueno que desde hoy podemos clamar a nuestro Dios y decirle: Señor, yo quiero vivir para tu gloria, pase lo que pase. Así sea lo más doloroso que suceda, que yo pueda llorar del dolor contigo, pero al fin poder decir: estoy bien, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Y que esa sea nuestra oración hoy. Supliquemos al Señor que nos ayude en su gracia y que realmente nuestra vida sea para vivir para su gloria. Bueno, oremos.